El oro está en boca de todos al alcanzar nuevos máximos históricos nominales, pero ¿es este realmente el límite o apenas es el comienzo de algo mucho más grande? Quédate, que lo vamos a desgranar en el siguiente episodio. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. ¿Sabías que, aunque el oro está alcanzando máximos históricos nominales, su verdadero valor podría estar lejos de su techo real? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de este auge, los índices de mineras como el GDX o el GDXJ parecen quedarse rezagados? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva temporada de Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera, donde hoy vamos a desentrañar los misterios detrás del comportamiento del oro y de las acciones de los mineros. Descubriremos qué podemos esperar en este apasionante mercado y cómo podemos enfocar nuestras inversiones para 2025. El año pasado, cuando iniciamos la temporada con el oro, desgranamos diferentes maneras de invertir y por qué éramos bullish con el metal. Nada más lejos de la realidad. El oro ha subido $1.000 la onza, de 1.600 a 2.600. Así que hemos pensado que deberíamos volver a iniciar temporada hablando otra vez del brillante metal. Entendiendo ahora dónde estamos y entendiendo qué podemos esperar, es la mejor manera de tener, de alguna forma, una opinión educada para poder invertir de cara a los próximos años. El GDX, el ETF de mineras senior, o el GDXJ, el ETF de mineras de oro junior, se han mantenido planos más o menos desde 2007. Y si miramos los últimos 6 meses, el GDXJ ha tenido un rendimiento inferior al oro y el GDX apenas ha podido seguir el ritmo. Muchos de vosotros seguramente os preguntaréis por qué. Tenemos que recordar lo que ya hemos explicado muchas veces en este podcast, que los mercados alcistas de los metales generalmente están liderados por el propio metal. Si nos centramos en el oro, la principal motivación para que los mercados compren oro es el miedo. Y por lo tanto, el comprador que lo hace por miedo no va a comprar acciones, no va a comprar penny stocks, no va a comprar acciones de 5 centavos en el TCXB. El que compra este tipo de acciones es normalmente por avaricia, la compra por especulación, la compra para encontrar un 10-bagger, no la compra por miedo a perder todo su valor para poder mantener el poder adquisitivo. Así que en un mercado alcista típico, el mercado está liderado por el metal y por lo tanto el movimiento del metal supera las acciones. A medida que el metal continúa moviéndose y la narrativa gana cada vez más credibilidad dentro de la propia comunidad, en este caso del oro, pero más importante, esta narrativa se traslada dentro de comunidad de inversión generalistas, son ahora estos inversiones generalistas que entonces suelen empezar a comprar acciones, porque ellos no suelen comprar oro, porque no están comprando por miedo, sino compran acciones. ¿Pero qué acciones compran? Compran acciones solventes. Entonces significa que en este punto el liderazgo del bull market cambia del metal hacia las mejores acciones de oro, las que tienen mayor solvencia económica, los que tienen mejores guidelines, los que van a dar un mejor resultado en los earnings. Tenemos que entender que con el tiempo el aumento del precio del oro hará que los márgenes de quienes lo producen también aumenten. Pero seguramente no lo hará tan rápido como algunos podrían suponer, porque mientras que la inflación mueve el precio del oro,
también mueve el coste de producirlo. Así que durante un tiempo hay un aumento paralelo entre los márgenes y las ganancias. Pero con el tiempo, si el aumento del precio de la materia prima es duradero, estos aumentos de precios de las materias primas se reflejan en los márgenes operativos, lo que se traduce al final en las ganancias. Y todos sabemos que entonces estas ganancias lo que harán es tener unos grandes earnings, unos grandes resultados trimestrales, lo que va a mover las mejores acciones vinculadas al oro. Ahora hemos visto cómo en estos últimos meses la inflación se ha moderado, mientras que el precio del oro ha seguido en una escalada. Por lo tanto, sería lógico suponer que los márgenes van a mejorar, ya que de alguna forma ha incrementado el precio de la materia prima, pero en cambio no ha incrementado el coste a producirlo. Cuando ese impulso se establece en los mercados de acciones, los mejores productores de oro comienzan a moverse, superando y dejando atrás a productores intermedios y a la escalada del propio metal. Cuando esto sucede, cambian dos cosas. Una es que algunos inversores bajan la escala anticipándose a repetir las ganancias que han disfrutado con los seniors. O sea, venden esas mejores acciones, acciones, esos mejores productores, ven a esa senior y se van a productores menores, a productores medianos, productores que aún no han visto ese cambio en los resultados. Acciones donde el público generalista aún no ha invertido porque aún considera que los seniors estaban baratas por valoración. La segunda cosa que pasa es que aquellas empresas intermedias que no rinden en el mercado, normalmente las seniors las absorben. Pensad que los inversores de estas empresas seniors les piden crecimiento y a falta de exploración pura, la compra es la forma más efectiva de crecer. Durante estos mercados se produce un arbitraje entre aquellos con un menor coste de capital y aquellos con un mayor coste de capital. A medida que la liquidez de estas transacciones y confianzas generadas por las mismas se valoran más ampliamente en el mercado, hace que aún atraiga mucho más dinero dentro del sector. Cuando el movimiento es liderado por los productores medianos, la vista de los inversores se suele poner en las junior, los exploradores, los picks más especulativos. Aquí vemos una repetición de lo que ha sucedido anteriormente. Los inversores que han recogido ganancias en empresas intermedias se mueven a las juniors. Los juniors, que son válidos, que son mejores, que rinden más o mejor, o que tienen proyectos mejores que los demás, son escogidos y como tienen un market cap menor, suelen moverse de forma más rápida y abrupta. Vuelve a haber un arbitraje y muchos de estas juniors al final son compradas por intermediarios, por productores intermedios o por seniors. Sin embargo, al ir bajando dentro de la escala, se incrementa notablemente el número de empresas. Solo tenemos unas pocas juniors, pero si vamos a productores medianos tenemos muchas más, y esto se multiplica exponencialmente por el número de los juniors. Por ende, incrementa la complejidad de encontrar un buen pick, o como diría Rick Rule, de discernir entre el bueno, el feo y el malo. Encontrar el grano de la paja. Esa dificultad se ve reflejada en el GDXJ y los índices que representan a las mineras juniors globales. Si fusionásemos todas las empresas mineras junior del mundo en una sola compañía, esa compañía perdería alrededor de 2.000 millones de dólares en un año en un buen mercado y perdería entre 5 o 6 en un mercado malo. Entonces una pregunta, ¿cuál es el valor del índice? ¿Cuánto pagarías por perder 2.000 millones de dólares al año? ¿En un mercado alcista pagarías 15 veces, 6 veces? ¿Cuál es su valor? Si compras el índice junior y lo mantienes durante una década, sin duda vas a perder dinero, porque la mayoría de empresas junior pierden dinero y no generan valor. Solo tenemos que ver, en el periodo del 2000 al 2010, el oro subió
prácticamente 6 veces, pero en cambio el flujo de cabra libre por acción del GDXJ disminuyó. Así que, si creéis conmigo que el precio del oro va a subir, al final deberíamos construir una cartera comprando oro. Si no queréis hacer el trabajo de comprar oro físico, podemos comprar el índice XAU, el Chao. Y si estás dispuesto a hacer trabajo que realmente no puede requerir mucho esfuerzo de mirarse las mineras senior, entonces puedes separar el bueno, el malo y el feo de esas senior, de esas mejores productores. En lugar de comprar el índice X, intenta comprar simplemente los mejores de esa primera categoría. Aquí el punto también sería cuándo estaremos seguros de que vamos a entrar puramente en un mercado alcista de oro. Y aquí podríamos argumentar que cuando veamos el GDX comience a superar el oro, cuando el liderazgo cambie del oro a lo que efectos son sus derivados, o sea, sus acciones, estamos finalmente y completamente en un mercado alcista del oro. Después de eso, aunque el oro pueda subir mucho más, no hay un argumento de que esté muy barato. O sea, que ya no sería una inversión contraria. ¿Sí? Entonces, en ese momento es cuando nosotros deberíamos empezar a cosechar. Cuando nosotros veamos de que estamos siendo muy inteligentes porque se están moviendo mucho más rápido que lo que se está moviendo el metal. Pero volvamos por un momento a la tesis del oro. Hay muchos motivos para poseer oro. El primer es por miedo, ¿no? Como seguridad, como Tier 1 Asset. Luego sería porque creemos, otra vez, que el mundo va a ir a peor, que puede haber una catástrofe, que pensemos que ese miedo va a empujar el oro, ¿no? Y otro es la devaluación sistemática de la moneda fiat. Primero, deberíamos entender que no estamos en máximos históricos, estamos en máximos históricos nominales. Si ajustamos al dólar al poder adquisitivo, el precio necesario en dólares nominales debería ser algo como 2.800, 2.900. ¿Vale? Es importante entender que la tesis del oro implica, por ende, el deterioro del poder adquisitivo del dólar, el perder poder adquisitivo del euro, de la libra esterlina, del franco suizo. Por lo tanto, el empeoramiento general. Si medimos el dólar en términos de oro, desde 1970, el dólar ha perdido un 98% de su valor. Y cuando a veces hablo con algunos seguidores y me preguntan que quieren ver un movimiento parabólico tipo Bitcoin en su momento, tipo Nvidia, me pregunto, ¿no? Desde el 70 hemos pasado de 35 a 2.500 o desde el año 2000, ¿no? El oro estaba a 250 y ha pasado a multiplicarse por 10. A mí me parece un buen movimiento, ¿no? En los últimos 2 años hemos pasado de 1.600 a 2.600. Es otro gran movimiento. Entonces, no creo que podamos esperar un movimiento de este tipo. Que no quiero decir que no se vaya a producir, pero no estamos, digamos, invirtiendo en el oro esperando esto. Lo que estoy tratando de decir es que la gente necesita entender por qué posee el oro, ¿no? Y hemos dado varias razones para tenerlo. Tenemos que comprender que el oro en sí no es un activo especulativo, es inherentemente un activo seguro. Por lo tanto, no podemos pedirle que actúe como una criptomoneda o como ha actuado algunas de las acciones del SP500. Creo que es importante entender eso. Y exactamente por eso invertimos en mineras, porque eso sí que son empresas apalancadas a la materia prima y esas sí que tienen un inherente valor especulativo. Otro punto a favor de la tesis es la participación de los mercados en metales preciosos y los valores relacionados con esos mismos. A día de hoy, la participación es solo de medio por ciento de los activos invertibles totales en Estados Unidos. El porcentaje global es aproximadamente el 1%, por lo tanto el doble de Estados Unidos. Pero puede ser porque el resto del mundo no hay tantas alternativas de inversión como en Estados Unidos.
La media de participación del mercado de Estados Unidos durante las últimas 4 décadas es del 2%. Por lo tanto, que si tuviésemos una reversión en la media en el mercado estadounidense, lo cual pienso que seguramente será así porque creo de que muchas de las grandes acciones están completamente sobrevaloradas, significa que la demanda de activos relacionados con los metales preciosos debería de multiplicarse por 4 a lo que está actual. Un aumento de 4 veces la demanda de oro podría tener un impacto realmente absurdo en el precio del oro. Sin embargo, otra vez, no creo que aquí la gente debe estar pensando en el oro que vaya a hacer un movimiento parabólico, no que vaya a tener ese movimiento especulativo, sino para proteger su poder adquisitivo, el cual creo, sinceramente, que está disminuyendo mucho más rápido que la mayoría de población cree. Otro punto a tener en cuenta es que este año estamos en elecciones en Estados Unidos. Normalmente es un año plácido en los mercados. A veces reflexiono sobre el impacto que podría tener estas elecciones o cada uno de los candidatos en el precio del oro. Una presidencia Harris, si sale elegida como presidenta, probablemente es mejor para el precio del oro a corto plazo que una presidencia de Trump. Si tiramos de Hermoteca y vemos qué pasó cuando Clinton fue elegido, todos los republicanos se volvieron locos pensando de que el mundo occidental se iba a ir al infierno y durante unas 6 semanas compraron oro. A día de hoy, Trump va diciendo de que Harris es una comunista y por lo tanto, si ese mensaje se impregna dentro de las filas republicanas, es probable que pueda suceder algo parecido. Lo que importa al final, de alguna forma, es que a los ahorradores, a esta gente que no quiere perder el poder adquisitivo, sienta otra vez ese miedo para que entonces vuelvan a ponerse a comprar. Si pensamos en las políticas que van a realizar, tanto Trump como Harris van a ser malos para el dólar y que por ende van a ser buenos para el euro. Pero esto lo podríamos extrapolar seguramente a todos los políticos de todos los países, ya que no he escuchado ninguno que tenga intención de recortar gastos del gobierno. Todo lo contrario, lo que quieren es gastar más y endeudarse más, lo que al final termina siendo positivo para el oro porque implica devaluación monetaria. Hay una cita de McCain que dice que las elecciones son siempre subastas anticipadas de la propiedad robada, que el propósito de la política es robar para un grupo en la sociedad y dar a otro grupo. Eso es lo que hacen los gobiernos. Así que independientemente de las presidencias, tristemente creo que los metales preciosos brillarán en los próximos años. Y he dicho metales preciosos, así que también pienso en la plata, que con el tiempo puede recuperar parte del prestigio, parte de su valor como metal precioso, parte de su valor como reserva de valor. Pero seguramente esto da para otro episodio. Finalmente, si nos instalamos en el apartado del miedo, el mundo cada vez va peor. Las guerras que iniciaron hace ya unos años se están estancando y alargando ad eternum. La guerra de Ucrania con Rusia sigue estancada, provocando grandes problemas de suministro en Europa y encareciendo nuestra vida. Podemos pensar que Trump puede terminar la guerra en pocas semanas, pero tenemos otro conflicto internacional que parece mucho más enquistado, que es Israel. Parece que incrementa el tono de la guerra en Medio Oriente, y no solo tiene el punto de vista en Gaza, sino que se lo ha expandido al Líbano. Cada vez veo más parecido cómo actúa Rusia que cómo actúa Israel. Y aquí podemos ver seguramente el doble rasero de Occidente. En caso de escalada, de enquiste, el oro debería hacerlo muy bien, como siempre que lo ha hecho una guerra, como siempre de que haya miedo por el medio. Ya sea por un incremento del precio del crudo, si esto se expande a otros países de Medio Oriente, o porque suba la inflación o los costes, o ya sea por una devaluación o por el miedo intrínseco de consecuencias no predecibles. Terminando, podemos ver claramente que el oro tiene una vitalidad excelente, con unos sólidos argumentos para seguir siendo uno de los mejores activos en los próximos años. La inversión y los assets dependen mucho de cada tiempo.
y la cantidad de trabajo puesta en cada uno para evaluar sus activos. Esto es Charlando de Minas. Bienvenidos a esta nueva temporada. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.